Sí, 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 tal cual, tal cual. A ver, de estas grandes ideas que decíamos que surgen, la mejor idea es la idea del siglo pasado, de hace 2 siglos pasados atrás, de excluir, de encerrar, de alejar lo más posible, ¿sí? Y sobre todo decir que la salud mental no tiene nada que ver con las adicciones, por ejemplo, ¿sí? Pero en realidad se fija que lo tratan de la misma manera. Siempre la noción de peligrosidad implícita, sí o sí, el adicto es peligroso, por eso vamos a tener que encerrarlo para poder tratarlo, ¿no? Eso es lo que podemos sacar entonces como conclusión de todos estos aportes que tienen ustedes, que son muy, muy valiosos, ¿sí? Ahí empezamos a grabar la clase a pedido de Vero y de algunos compañeros. Pensé que ya la estábamos grabando antes, lo siento. Profe, Sí, hola. Yo ¿qué tal? quería ¿Quién habla? acotar a Nadia. Nadie. Yo quería acotar a esto que decían mis compañeras sobre la estigmatización social que a mí me ha tocado pasar y me toca. Yo tengo epilepsia y hay gente que piensa todavía que tengo una enfermedad mental o me han llegado a preguntar si podía ser enfermera porque me preguntaban qué medicación tomás. Todo el tiempo me preguntan, ¿podés ser Sí. enfermera? Y es horrible, la verdad que es horrible. O me han llegado a decir que vaya a una iglesia, que tengo un demonio, que Dios me lo va a sacar. Eh, Sí. y Ay, la verdad no, que esa es es la horrible, típica, profe. Ay, es por Dios. horrible. Sí, la verdad que es horrible. Yo pensaba, ¿no? Si hubiera nacido en otro siglo. Estaba mirando la película y una de las primeras escenas que vio que agarran y llevan a un epiléptico y le aprietan los ojos. Y es muy fuerte, Mm, la verdad que es muy fuerte. sí, es parte de cómo estaba caracterizada también. Esa escena muestra mucho lo que sería la medicina positivista, ¿sí? En donde al alienado se lo ve como justamente eso, como una especie no sé cómo decirlo, de animal que no es considerado una persona todavía. Por eso está alienado, ¿sí? Cuando decimos esto del alienismo y decimos que se los consideraba como que la parte humana, lo que los vuelve humanos, es decir, la moralización de parte de la sociedad, les falta, realmente lo creían así. Entonces lo trataban como objetos, como simples ratas de laboratorio, por decirlo así. Y esa práctica que se realiza en esa escena que ustedes hablan de la película que vieron de Basaglia, esas prácticas se hacían realmente, ¿sí? Estamos hablando de pleno siglo XX en Europa. Y acá también, ¿sí? En donde eso se llama presentación de enfermos, por ejemplo, ¿no? Se trae a una persona que está internada en el hospital y delante de todos los demás psiquiatras, sin mediar ningún consentimiento ni nada por el estilo, se lo toma como un objeto para demostrar un procedimiento. Y ese procedimiento no tenía ningún fin terapéutico en esa película, sino provocar, por ejemplo, una crisis epiléptica, porque a la persona no importaba, ¿no? Y ahí se aprovecha para resaltar que a Basaglia sí le importaba y que estaba más tocado de cerca por estos principios humanistas que habíamos dicho que tenían origen en algunas ideas inglesas, por ejemplo, ¿sí? Que son como el espíritu de esa Revolución Francesa que no se terminó de aplicar nunca al final, ¿sí? Pero sí es muy notorio y ya, insisto, lo que decíamos con las adicciones, ¿no? En caso de la epilepsia, por ejemplo, no estás lidiando solamente con lo que sería el trastorno orgánico. O sea, el tratamiento debería incluir también cuestiones que tienen que ver con esto de lo social, ¿sí? Porque está el estigma social con el cual la persona también está luchando. Bien. Es una cuestión muy compleja. ¿Sí? ¿Qué hacer con las adicciones? Miren, yo les podría decir si quieren qué hacer, pero no es necesariamente lo correcto, ¿sí? Desconfíen de una problemática que es terriblemente compleja, que está atravesada por diferentes dimensiones. No es cuestión de ver una problemática y no ver la otra, o de ver solo dos problemáticas, sino de ver desde muchos ángulos diferentes, de pararse y ver el problema desde diferentes perspectivas, diferentes paradigmas, y decir que la solución es una y muy sencilla. Fíjense si esa solución que es una y muy sencilla no se ha aplicado hace 100, 200 años atrás. Fíjense, porque generalmente las grandes ideas nuevas son las viejas ideas de siempre, ¿sí? Tienen herramientas ahora para juzgarlos por su cuenta, sobre todo Profe, cuando escuchen ideas nuevas. Y desconfíen de soluciones simplistas y sencillas. Si son problemáticas complejas, seguramente para solucionarlo de la noche a la mañana imposible,
Y requiere todo un cambio social, ¿sí? Y esos cambios sociales, miren, sean cuales sean los cambios sociales, son eternamente y siempre va a haber voces de oposición que no estén de acuerdo. Yo no recuerdo ningún momento histórico en donde alguien haya propuesto la solución a un problema social muy complejo y todos hayan estado de acuerdo de la noche a la mañana sin que haya volado una bala, ¿sí? O sea, siempre hubo grandes revoluciones que no fueron de la noche a la mañana, siempre hubo oposiciones, siempre hubo tira y afloje, avances, retrocesos y pasos al costado en las historias. Cintia. Hola, profe, buenas tardes. No, simplemente quería comentarle que en la oportunidad que tuve de ir al Borda, uno de los enfermeros que trabaja en el Borda, bueno, nos mostró todo el hospital, el recorrido, las cosas que ya no se usan más y demás, y nos comentaba de que hay mucha gente que quieren como quedarme en visitas guiadas, digamos, por el morbo de saber todo lo que les hacían a los enfermos mentales épocas antes. Sí, y no porque Sí. en realidad les interese, sino que porque quieren ver dónde se hacían las terapias de electroshock, las lobotomías, todo, que si bien en el Borda está a modo de museo, digamos, es más que nada para los que estudian ahí. La gente de afuera, digamos, quiere entrar a ver todo eso. Tal cual. Sí, a ver, no es que está a modo de museo para los que estudian en ese lugar, sino que está a modo de museo porque no es cuestión de destruir aquello que forma parte de nuestra historia, sino lo mejor que podemos hacer es conservarlo, recordarlo, entenderlo y tratar de no caer en los mismos errores, ¿sí? Esa es la filosofía de cualquier museo, en realidad, es muy interesante de verlo, pero fíjate que toda película de Hollywood, y de hecho ahora ahí hasta hay juegos, ¿sí? De PlayStation, juegos, incluso no sé si conocen las salas de escape y esas cuestiones en donde está todo ambientado como una especie de manicomio norteamericano que es muy tenebroso y está asociado al peligro, al thriller y demás. Todavía sigue en el folclore asociada la salud mental a eso. Y ese estigma va a costar muchísimo romperlo. Bien. Bueno, estamos a las 5 menos 20 y no vimos todavía lo de la ley. Mm. Para tener un poquito de tiempo a hacer la actividad que tenía para hoy para ustedes, que es muy sencilla, vamos a tener que adelantar perdón, un poquito de camino en esto. Y vamos a ver lo principal, entonces, para que ustedes tengan una herramienta más para poder ver, para poder entender mejor lo de la ley y lo del proceso de reforma, ¿sí? Si no, no tiene sentido que ustedes lean los artículos de la ley, esto no es una clase de derecho ni nada por el estilo, ¿sí? Uop. Vamos a ver entonces, ¿en qué consiste la reforma, ¿no? ¿En qué se apoya? ¿Cuáles son los ejes de esta reforma que hablamos para la salud mental? Sobre todo en nuestro país, en Argentina, y de la mano de esto que han visto como el movimiento de desmanicomialización iniciado en Italia. Así que tiene un impacto, habíamos dicho, muy importante en nuestra legislación. ¿Qué quiere decir? Una descentralización, territorialización, desinstitucionalización, desjudicialización. Ya las mismas palabras le están diciendo, ¿no? Que el paradigma anterior evidentemente era centralización, por eso ahora hablamos de descentralización. Institucionalización era parte del paradigma anterior, judicialización, etcétera, etcétera, que vamos a desarrollar ahora. Entonces se trata de pensar en una idea totalmente diferente, ¿no? Innovadora respecto a esto. ¿A qué nos referimos con centralización versus descentralización? ¿Sí? Por ejemplo, al hecho de que la atención pase de estar centralizada, ¿sí? En hospitales monovalentes a descentralizarse, es decir, a derramarse hacia los demás hospitales generales. Los demás hospitales generales pueden entenderlos, en vez de monovalente, polivalente sería, ¿sí? Entonces uno descentraliza la cuestión, no es que uno tiene que ir sí o sí a un neuropsiquiátrico o ir sí o sí a un manicomio para poder atenderse en el contexto de salud mental, sino que eso puede hacerlo cualquier hospital general. Eso es descentralizar. Y ese es uno de los ejes sobre el cual se apoya esta reforma que estamos viviendo desde 2010 en Argentina. ¿Sí? Esto va de la mano con la territorialización. El tema de descentralizar la atención y de acercarla, digamos, a la persona, tiene que ver con la territorialización. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Una persona hoy en día, por ejemplo, podría optar por viajar 4 horas en colectivo y llegar al hospital monovalente, que vieron que en Ciudad de Buenos Aires es solamente 4, bueno, en la provincia hay menos todavía. Y además
las distancias dentro de la ciudad de Buenos Aires son más cortas que la distancia que hay en toda la provincia de Buenos Aires, ¿sí? No me refiero al conurbano, me refiero a la provincia en sí misma. Son mucho más grandes las distancias. Si alguien que vive en Saladillo tiene que viajar muchos kilómetros para poder conseguir atención. Probablemente tenga que irse hasta Luján para poder conseguir atención en salud mental si tuviese que ir a buscar un monovalente, es decir, un neuropsiquiátrico, ¿sí? A menos que estemos hablando del sector privado, pero para eso requerís obra social y no cualquier obra social, bla, bla, bla. Entonces, acercar, digamos, la atención al público significa no centralizarla, sino descentralizarla. Es más probable que una persona se encuentre con un hospital general común o una clínica privada común, digamos. Es mucho más probable que haya una más cerca de tu casa a que haya un monovalente, a que haya un neuropsiquiátrico. Entonces, al descentralizarlo, territorializas. Es decir, acercás al territorio, lo distribuís mejor y más equitativamente por el territorio del país. Me explico con esto, ¿sí? Lo mismo. Hablamos entonces de desinstitucionalización. A ver, no todos, pero no estamos hablando de ansiedad ni depresión, sino que hablamos de muchas otras problemáticas de salud mental como psicosis, como consumos problemáticos, eh, otras cuestiones que vamos a desarrollar más que nada para el segundo parcial de la materia, etcétera. Vamos a ver mejor los diagnósticos, los trastornos, ¿no? Para ver de qué estamos hablando. Pero ustedes saben que la mayoría de los trastornos en salud mental suelen ser crónicos, es decir, de por vida. La persona puede mejorar sus síntomas, pero no es que se apunta necesariamente a curarlo y que no tenga más delirio y alucinación, ¿sí? Entonces, si la única forma, ¿por qué la pregunta correcta sería esta, ¿no? ¿Por qué la única manera aparente de tratar un trastorno crónico es institucionalizándola a la persona, es decir, internándola? Se trata entonces de reformular los criterios de internación, no de decir que ya no se puede internar más, sino de vamos a sofisticar, vamos a mejorar, vamos a actualizar estos criterios de internación, ¿sí? Porque evidentemente esto de institucionalizar solamente aumentó la cantidad de gentes, de personas, perdón, internadas y no necesariamente significó una mejora terapéutica. Vieron que esas son críticas que empezaron ya con el higienismo a principios del siglo XX, y todavía estamos en 2010 para cuando se sancione esta ley, todavía estamos pensando estas cuestiones. Y se empieza con esto de la descentralización y la territorialización y de desinstitucionalización, que suena todo como un trabalenguas hasta ahora, se empieza a decir, bueno, tratemos de sustituir progresivamente, de a poco, no de golpe, no compulsivamente, sino con un plan en serio. Empecemos a cerrar los hospitales psiquiátricos y empecemos a realmente trasladar la atención a cualquier guardia de cualquier hospital general, de cualquier clínica privada también, ¿sí? Cuando hablamos acá de hospitales generales y demás, que nos referimos al ámbito de lo público, las clínicas privadas también están en el ámbito de lo público, aunque sean privadas. ¿Por qué se dice eso? Porque en realidad están bajo la órbita de las leyes nacionales. No hay una ley para privados. La ley es la misma para todos. Siempre lo ha sido así, ¿sí? Entonces, por más de que sea algo privado, de todas formas está en lo que es la órbita pública. Cuando me refiero a hospital general, también pueden incluir a clínicas en todo esto, ¿sí? De hecho, por ley también es así. Una clínica privada tiene que ofrecer atención en salud mental. La desjudicialización, en realidad, por ahí puede prestarse más a confusión este término porque, a ver, acá lo que se trata de enfatizar es que se tiene que facilitar el proceso de alta de la persona internada, ¿sí? A eso nos referimos con desjudicialización. Antes, para dar de alta a una persona, tenías que lidiar con los tiempos de la justicia, de que se tenía que desjudicializar el caso, porque por orden del juez estaba internado. Ahora es diferente, ahora la justicia interviene igual. No es solamente el psiquiatra que dice que hay que internar, lo dice también un equipo interdisciplinario, como bien mencionaba una de las compañeras antes, y el juez tiene que revisar esto a través de un órgano, que es el órgano de revisión, que después les presento. Tiene que corroborar que todo se esté cumpliendo acorde a lo que dice la ley, ¿sí? Van reviendo las sentencias cada 3 años, o tienen que rever el caso cada 90 días, cada mes, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay plazos que están establecidos en la ley. Es decir, se trata en todo caso que de la justicia sea mucho más sencillo poder dar el alta a una persona. Para poder internar a alguien se hace más difícil porque yo necesito el permiso de un juez. Yo interno a la persona, la interno en 10 minutos, ¿sí? Pero tengo que avisarle al juez. El juez le avisa en un plazo de pocas horas, 12 horas, 24 horas, ¿sí? En ese plazo que yo le aviso al juez, está en conocimiento, es decir, yo no es que privé a una persona de la libertad como psiquiatra y nada más, lo hice con un equipo interdisciplinario, le aviso al juez, el juez puede tener la posibilidad de revisar eso, puede revocar la internación,
¿sí? Si no se cumplen los criterios, lo puede hacer. La persona puede contratar a un abogado de la familia, lo puede hacer también. Pero para poder darle el alta, yo al juez le tengo que informar que di el alta nada más, no que le tengo que pedir permiso hasta que el juez se expida. Pasaban meses, años, y a veces no pasaba nunca. Sobre todo porque antes se pensaba a la declaración de insanía, la declaración de incapacidad, es decir, de locura. Cuando había una sentencia a un juez, esa sentencia no se revocaba nunca en la vida, ¿sí? Entonces la persona, digamos, una vez que perdía su derecho, no lo volvía a recuperar nunca más. Entonces se trata de desjudicializar desde este lado, ¿sí? La justicia participa y mucho más que antes. De hecho, participa el doble, el triple que antes. Pero se entiende que se desjudicializó porque se sacan las trabas judiciales para poder darle el alta a alguien. ¿Bien? Profe, disculpe. Sí, En el texto a eso se refería a que decía cada un mes o 2 meses iba a visitar al paciente cómo está y ahí depende de eso le daba el alta, por lo que entendí del texto. no sé cuál de todos los textos estás hablando, pero me imagino que es el que dice reforma. Sí, Sí, no es que una vez al mes. En realidad, cuando vos internás a una persona, lo más probable es que pase 30 días internado. Si no, tratás de buscar una alternativa menos restrictiva que esa. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que dice la ley respecto de cuándo internar y cuándo no, etcétera. Sin meternos demasiado en tecnicismos, ¿no? Eh, pero el órgano de revisión es el que tiene la potestad de revisar, incluso antes, si lo desea, de revisar si esa internación está bien hecha o no, si conviene alguna otra alternativa, ¿sí? Si conviene ya en algún momento pedirle el consentimiento a la persona y demás. Bien, pero sí, si a los 90 días todavía se continúa, digamos, con el criterio de internación y el psiquiatra dice no le puedo dar del alta, entonces el órgano de revisión tiene que intervenir sí o sí. Bien. Hay, en el texto están bien establecidos los plazos, pero la idea es que se pueda controlar. Se pueda controlar mucho mejor que lo que se podía hacer antes. Antes, de hecho, ni siquiera había un organismo encargado de controlar esto. Bien, y también hablábamos entonces de estrategias sociocomunitarias que apunten a la rehabilitación y la reinserción social. No es lo mismo estar internado y tener un taller de carpintería que estar externado e ir al hospital a aprender un oficio, por ejemplo, o a un taller más que al hospital, ¿no? Hoy en día están puestos en los hospitales, pero pueden estar colocados en cualquier lugar. No es lo mismo tratar de reinsertar a alguien en la sociedad desde adentro de los muros que desde fuera de los muros, ¿sí? Entonces por eso se piensan en estrategias que sean sociocomunitarias, que apunten en la rehabilitación a partir de la reinserción social, ¿sí? Y no acusar en todo caso al loco de no haberse podido reinsertar en la sociedad porque vos le diste un taller, por ejemplo, hablando así mal y pronto, ¿no? Para eso se requieren muchos dispositivos que sean alternativos a la internación tradicional. No alcanza con que el único dispositivo sea la pastilla, la internación y en todo caso la terapia los lunes con el psicólogo, ¿sí? Sino pensar en estrategias que sean con múltiples dispositivos, que apunten justamente a que la persona tenga las habilidades que requiere para poder reinsertarse en la comunidad, de la forma que pueda, ¿sí? Y teniendo en cuenta justamente la variabilidad que hay de una persona a la otra persona. Bien. Bueno, esto de los equipos interdisciplinarios es la primera vez que en una ley se contempla a enfermería, a psicología, a trabajo social, a terapistas ocupacionales como al par de los psiquiatras. Esta cuestión que decíamos antes, ¿no? De que el psiquiatra dirigía todo en la institución asilar manicomial del principio del siglo XX. Esa cuestión, si bien ya no estaba así porque había cada vez más profesionales, ¿sí? Se acuerda que se empezó a incluir de a poquitito, se reemplazó a las monjas y a los monjes por médicos, después por enfermeros, después médicos, enfermeros, psicólogos y así sucesivamente. Bueno, pero en la práctica todavía el veredicto del psiquiatra era extremadamente importante y decisivo, porque hasta el año 83, no, perdón, hasta el año 2010, eh, lo que opinara un psiquiatra respecto de un paciente podía implicar que esa persona fuese declarada insana toda su vida, ¿sí? Que requiriese internación. Ese poder inherente, ese poder tácito, que no es un poder real, que alguna ley diga que el psiquiatra tiene derecho a ser considerado una especie de juez sobre la salud mental de alguien. Eso no está escrito en ningún lado, pero es un poder que al fin y al cabo es implícito. Eso a través de los equipos interdisciplinarios se intentó combatir un poco.
Y de hecho es una de las principales críticas que los psiquiatras, no todos, algunos, tienen respecto a esta ley, ¿sí? Que se ha combatido lo que se llamaba la hegemonía médica. Y se le ha dado lugar, por ejemplo, a otras profesiones. Hoy en día tiene que haber o un psiquiatra o un psicólogo, o alguno de los dos, y cualquier otro integrante del equipo interdisciplinario. Por ejemplo, podría ser que un psiquiatra y un enfermero firmen para que una persona quede internada, por ejemplo, ¿no? Cosa que antes era impensado, pedirle la firma a un enfermero para internar. Lo hacía el psiquiatra y el enfermero iba con inyección detrás, ¿sí? Hoy en día se le puede pedir, ya está, es vinculante, es decir, desde el punto de vista legal, es necesario que haya la firma, por ejemplo, de otro integrante del equipo interdisciplinario. Podría haber también un psicólogo y un enfermero, podría haber un trabajador social, ¿sí? Y así sucesivamente. Uy. Y pasamos, entonces dijimos, al enfoque integral de salud, a esto ya le dimos bastante, y el enfoque integral de derecho, que es lo que le voy a explicar después, ¿sí? No quiero hacer énfasis en esta filmina porque está llena de fechas y nos queda poco tiempo en la clase de hoy, pero para que se den una idea, los antecedentes más importantes de esta ley de salud mental, que no salió un repollo, viene todo un proceso de reforma. Este proceso de reforma comienza básicamente al mismo tiempo que empieza la historia de la salud mental. ¿Sí? Es muy largo el proceso de reforma. Pero si quieren traerlo un poquito más acá, más cerca, el primer intento de reforma, por lo menos desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Ustedes saben, los primeros intentos tienen que ver también con el higienismo, con lo que hizo Pinel, todo eso que ya hemos visto. Desde el punto de vista jurídico, ya no médico. Los primeros intentos de reforma vienen recién en 1983, con la vuelta a la democracia, después de la última dictadura militar, se crea la primera ley de salud mental propiamente dicho. Antes estaba el Código Civil y nada más. La primera ley de salud mental, que era una ley muy precaria, pero al fin y al cabo era una de las primeras y pocas leyes que había en el Cono Sur, la 22914, que hoy en día ya no está vigente, pero no está vigente desde 2010, ¿sí? Hubo una reforma constitucional, en esa reforma constitucional yo la menciono porque ahí Argentina aceptó adecuar sus demás leyes, ¿sí? Su aparato legislativo, a los principios de derechos humanos, ¿bien? A los que adherimos en 1994 recién. Eso se traduce en el 2000, por ejemplo, en la Ley de Salud Mental del CABA, de Ciudad de Buenos Aires, de 2000, que es precursora, porque ya tiene algunas innovaciones que después vemos en la ley actual, ¿sí? Esa ley, a la mañana lo había dicho, no me acuerdo si lo escuchó por ahí la profe, yo en otro momento habíamos dicho que estaba drogada, pero en realidad esa ley de salud mental de CABA no está drogada, la que está drogada es la del 83. O sea, la del 83 la pueden tachar, ya no va más. La de CABA de 2000 sí funciona, pero como ahora hay una ley nacional, hay una ley que está por encima de la ley de Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Bien, en fin. Sin meterme demasiado con todo esto, lo más importante por ahí puede ser el informe Vidas Arrasadas, que fue un informe hecho por una ONG argentina y una ONG norteamericana, ¿sí? Por fuera de las órbitas de cualquier Estado, organización no gubernamental, que hacen un informe después de haber observado todo el año 2007 las instituciones manicomiales en toda Argentina, ¿sí? Han ido en cuerpo y alma, digo, han ido en persona, han fotografiado, han tenido testimonios, entrevistas. Todo esto es de información pública, si ustedes lo quieren buscar, lo pueden encontrar. Y vieron cómo estábamos en el año 2008, después del 83, después de todo esto que estuvimos hablando de lo que sucedió en Argentina con la salud mental. Es decir, ¿y cómo estamos en Argentina? La verdad es que teníamos una ley dentro de todo, ¿sí? La del 83 y la del 2000 todavía son un poco precarias, le faltan algunos artículos y demás. La verdad que los demás países no tenían mucho que digamos, ¿sí? Por lo menos en países latinoamericanos no había mucha legislación respecto de salud mental. Éramos uno de los pocos, somos uno de los pocos que todavía es pionero en esto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Del dicho al hecho, mucho trecho. Las instituciones no se habían adecuado muy bien, que digamos, a estas leyes. La ley del 83, algunas jurisdicciones, es decir, alguna provincia, por ejemplo, podían negarse a cumplirla y decir nosotros no vamos a acatar esa ley. Bien. Otros decían, a mí me falta presupuesto. Y así sucesivamente, la situación en 2008 en Argentina era básicamente la misma que era a principios del siglo XX. ¿Sí? Muchísima gente internada, gente desarraigada, es decir, gente que había venido, no sé, de Córdoba, de Chubut, del Chaco, a internarse en Buenos Aires, no tenían contacto con su familia, estaban lejísimos de sus hogares, no tenían un mango. En algunos casos ni siquiera se sabía de quiénes eran, ¿sí? Estaban abandonados en
en malas condiciones de higiene, en malas condiciones de vestimenta, mal alimentados, básicamente un desastre, ¿sí? Y esta investigación es muy importante porque, digamos, le dio el hincapié a la reforma en salud mental que tanto necesitaba la Argentina, ¿sí? Sobre todo para ponerse a la altura de la ley del 83 y para dar un paso más allá y mejorarla. Termina entonces en lo que es la sanción de la Ley de Salud Mental del año 2010, 26657, que para funcionar bien, o sea, para que no termine en la nada como había terminado la ley del 83, necesitaba una reglamentación. La reglamentación de una ley siempre es importante, siempre hace falta reglamentar una ley. Una ley sola, sin reglamento, es como si no existiera prácticamente, es como una declaración de principios. Sobre todo en lo que tiene que ver con políticas de salud, o políticas públicas, políticas de educación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si uno no cumple la ley, el reglamento dice lo que hay que hacer con vos, si no cumplís la ley. ¿Me explico con esto? ¿Qué pasa si no se cumple la ley del 83? Y no sé, hay que inventar un reglamento o dependemos de lo que opine el juez. En cambio, cuando hay un reglamento es distinta la cuestión. Digamos como que es el paquete completo, ¿no? Una buena ley viene con una buena reglamentación. Después uno puede criticar a la ley o no, eso son cosas distintas. Pero para que una ley funcione, mínimo un reglamento, ¿sí? Si no es el deporte solo. El deporte solo sin reglamento no sirve. Bien. Así que efectivamente se reglamentó. El tema es que, sabe Dios por qué, en Argentina se trató de derogar la reglamentación. Era muy difícil derogar una ley sancionada en el Congreso con un debate público, porque, digamos, la ley de salud mental 2010 se hizo bien, en el sentido de que se hizo el debate en el Senado. No se impuso con un decreto y nada más, no fue capricho de una persona y nada más. En cambio, sí se puede borrar de un plumazo la reglamentación, porque eso siempre se hace por decreto y sin debate. Sí, es así el proceso. Se intentó derogarla en 2016 y en 2017 no tuvieron éxito en derogarla, por ende todavía sigue vigente tanto la reglamentación como la ley de salud mental. Ahora, ¿qué pasó realmente? Decíamos, del dicho al hecho, mucho trecho. Se vencieron el año pasado, para ser exacto, en agosto del año pasado, los plazos que establecía la ley. La ley daba 10 años para que los monovalentes, los manicomios, se adecuasen y para que los hospitales polivalentes, los generales, las clínicas también, se adecuasen y pudiesen todas tener un lugar donde atender salud mental. Y eso pasó de manera parcial. En algunos lugares pasó al 100%, en otros lugares pasó al 10%, en otros lugares no pasó nada y en otros lugares random. ¿Sí? Pasaron 10 años, pasó mucha agua debajo del puente y todavía estamos en veremos con eso. El sistema sanitario no se terminó de adecuar. ¿Sí? Se han hecho grandes avances, pero no se terminó de adecuar. Por falta de presupuesto, por falta de voluntad política, por intento de derogación, por fallas de la ley, si ustedes quieren también, por millares de cosas. No solo falta infraestructura, falta presupuesto, falta formación a los profesionales, falta muchísimo todavía. ¿En qué quedamos? Bueno, hubo un mea culpa acerca de todo esto y se estableció una prórroga para que las instituciones, o sea, los hospitales en sí mismos, presenten sus propios proyectos de adecuación. Se prorrogó el tiempo. Dijeron, bueno, esto venció en 2020, bueno, vamos a dar un tiempo más. No me acuerdo por cuánto tiempo más lo prolongaron, ¿sí? Con la condición de que se muestren algunas mejoras. Si se fijan en los diarios, están las noticias de que se están cerrando, por lo menos en el ámbito, no de la ciudad, sino de la provincia de Buenos Aires, se están cerrando algunas instituciones manicomiales. En el caso del Domingo Cabret, este Open Door que habíamos mencionado antes, se cierran algunos servicios y se reubican las personas. Y se trata de externar a todo aquel que se pueda externar. No para dejarlo en la calle sin tratamiento, sino para darle un tratamiento que pueda ser alternativo a la internación. Porque hay gente que llega a olvidar 30 años dentro de un manicomio, sin exagerar los números. Si no me creen, miren el informe Vidas Arrasadas de 2008. Eso por si las moscas no van en el parcial lo del informe de Vidas Arrasadas, pero por si alguien llega a desconfiar de esta información, realmente la situación en el año 2008, siglo XXI, era igual que en siglo XIX. Más o menos, ¿sí? Y con todos estos paradigmas de la psiquiatría y con que ya no se usaban chalecos de fuerza, sino chalecos químicos, etcétera, 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 ¿sí? Las situaciones no cambiaron demasiado. Al fin y al cabo, la locura estuvo siempre asociada a la marginación. Bien. Bueno, acá hay un mínimo resumen, ¿no? De lo que se encontró. Hacinamiento, desarraigo, esto del desarraigo de gente que está internada en otro lugar muy lejos, segregada, marginada, abandonada, hacinada, ¿sí? Desde que se implementó esta ley de salud mental, más o menos 1/3 de la gente que estaba internada en general, en contexto de salud mental,
en todo el territorio de Argentina, más o menos un tercio fue externada. O sea que se podía externar. Evidentemente había mucha gente internada olvidada en los hospitales, ¿sí? Sucede mucho con salud mental, es que una persona queda internada años, queda marginada, segregada, y ya no es el tema de la salud mental el que la mantiene internada, sino un tema de que no tienen a dónde ir, por ejemplo. Entonces se entrecruzan un montón de problemáticas diferentes. Ya no es que está internada porque tiene esquizofrenia, sino porque vive en la calle, sino. Entonces todas esas problemáticas, de un plumazo y con una ley, no se resuelven. ¿Sí? Hay que hacer todo un cambio social, político, social, enorme. ¿Bien? Y eso requiere mucho dinero. Creo que fue un poco lo principal que frenó el avance de esta ley de 2010 hasta 2021. Bien, que requiere muchísimo dinero, que requiere una gran reforma y no alcanza simplemente con, bueno, cerramos y ponemos una salita acá a la vuelta. ¿Sí? Hay que ver qué hacer con la gente que está internada. Y eso no es nada fácil. Bueno, un dato curioso, ¿no? Acá mencionamos la medicalización en la última parte, la medicalización, por ejemplo, ¿no? Hay una estadística que las personas que están internadas durante años terminan consumiendo más psicofármacos, pero no porque hayan pasado muchos años o porque sean muchas personas dentro de la institución manicomial, sino que por el hecho de estar internadas consumen más psicofármacos que si estuviesen externadas las mismas personas. Y esa es una estadística que se pudo hacer a partir de esta externación que les mencionaba yo, ¿sí? Después de esta externación se puede comparar la gente que estuvo internada años con su vida después de esa externación. Y a grandes rasgos, hay estudios en Argentina que mencionan esto que les decía yo recién, que al final terminan más medicalizados por estar más internados. Bien, ¿venimos bien hasta acá entonces? Sí, profe. Sí, profe. Estas cuestiones las podemos ver mañana, como bien dice la profe, pueden dialogar con la película, ¿sí? Los que la hayan visto, los que no, pueden dialogar, porque en la peli se ve mucho de todo esto que estamos mencionando. Y en lo que más se ve en la película son las objeciones que le hacen a Basaglia. Las objeciones que le hacen a Basaglia en los años 70 en Italia son las mismas que se le hacen hoy, 2021, a la ley de salud mental en Argentina, ¿sí? No cambian ni un milímetro, son iguales y son de los mismos sectores sociales, de la prensa y de los psiquiatras, pero no todos, sino algunos, ¿sí? Esas objeciones están bien fundamentadas o mal fundamentadas, los dejo a ustedes, ¿sí? Basaglia no le salió todo fenómeno de la noche a la mañana, sobre todo para que vea la segunda parte de la película si la quieren ver, ¿sí? Le salió bastante mal al principio, se topó con más problemas que soluciones. El tema es cómo lo solucionó, ¿no? Eso es lo grandioso de Basaglia. Siempre firme a sus principios. ¿Qué son estos que mencionábamos recién de la mano de Galende? Galende sería como nuestro Basaglia, si me permiten el elogio. Bueno, ¿qué es esto de la ley de salud mental? ¿Sí? No sé si tenemos tiempo de ver hoy un poco los artículos. En el video estaban algunos de los artículos, si quieren los mencionamos, ¿sí? Pero yo quiero que se queden con el espíritu de la ley, con lo principal. Vamos a ver las innovaciones, ya vimos los antecedentes, cuáles son estos cambios de paradigma puntuales en la ley y las diferencias que tenía con la ley anterior. A ver, por empezar, es una ley que reemplaza la del 83. La del 83 tenía nada más que 16 artículos. Uno dice, che, qué macana, 16 artículos versus 46, ¿no? Bueno, pero fíjate que en otros países no había ni siquiera 16 artículos, no había nada. Bien. Tenían sus códigos civiles y penales y en algunos países todavía no hay ninguna ley de salud mental. Acá había uno por lo menos en el 83. Pero la reemplazamos por una más sofisticada que evidentemente si la querés mejorar la ley la tenés que hacer un poco más extensa. Por ende, está dividida en 12 capítulos, la anterior ni siquiera tenía capítulos, muchos más artículos, por ende la ley es más específica, ¿sí? Se puede tomar la molestia de dedicarle todo un capítulo especial a internaciones, cosa que antes no sucedía. La ley termina siendo un poquito más sofisticada que la anterior. Arregla uno de los principales vicios de la ley anterior, que la ley anterior no era una ley de orden público, ¿sí? Al no ser una ley de orden público, como lo mencionamos acá, lo que sucede es que algunas jurisdicciones podrían decir, mira, acá en La Pampa no tenemos recursos para poder aplicar la Ley Nacional de Salud Mental de 1983, así que nosotros no adherimos, no firman y no están bajo la órbita de la ley. Con esta ley de 2010, como tuvo un amplio debate en el Senado y tomó un tiempo confeccionarla y aprobarla, y todas las provincias a través de los senadores pudieron participar, esa ley es de orden público, ¿sí? Tiene los requisitos para
promulgarse de esa forma. Lo cual se traduce en que ninguna jurisdicción puede decir nosotros no firmamos, sino que todas firman. ¿Sí? Después del debate en el Senado, ¿no? No es que se obliga a alguien. Entonces, puede haber una legislación que sea mejor. Ahí dice sin perjuicio de legislaciones más beneficiosas, ¿no? La ley de Cava, la ley de Ciudad de Buenos Aires, la 448, fue una ley anterior a la ley de 2010, pero fue posterior al 83, o sea que ya la ley de Cava implicaba una especie de paradigma, de modelo, que se mejoró esa ley de Ciudad de Buenos Aires, y al mejorarse surge esta ley de 2010. Esta ley de Cava sigue vigente, a pesar de que es una ley de una jurisdicción en particular. Ustedes saben, la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad autónoma, que es básicamente como una provincia. ¿Sí? Esa ley sigue vigente, pero no está por encima de la ley de salud mental nacional, ni tampoco la puede contradecir. De hecho, no la contradice. Si lo asumo, la complementa. Por ende, esta ley de orden público establece como una especie de estándar, ¿no? Como de mínimo. Cualquier ley que se quiera dar a una provincia tiene que tener por lo menos, como mínimo, respetar esta ley nacional. Entonces, con eso lo que se logra es que, por empezar, cualquier provincia tenga respetada su libertad de hacerse sus propias leyes si quiere, porque es un país federal, pero haya un estándar, ¿no? Una atención dentro de todo homogénea en todo el país tiene que ser como dice esta ley que tiene que hacer las cosas. Y eso es uno de los pifes que antes, en el 83, no se había contemplado, entonces la atención terminaba muy fragmentada, porque depende si la provincia había firmado o no había firmado, la ley de salud mental estaba vigente o no estaba vigente en esa provincia, y había recorridos muy diferentes, ¿sí? Obvio que las provincias con más plata terminaban teniendo mejor atención que las que no. Y ahora se supone que no. De hecho, hasta la propia ley dice cuánto del presupuesto, que si no me equivoco era el 1% o el 10% de lo que se aplica a salud, etcétera, se tiene que dedicar a salud mental, por ejemplo, ¿no? Decíamos, es una ley nacional, rige en todo el país, tiene un reglamento, etcétera. Se trató de subsanar algunos de los errores anteriores, ¿sí? Bueno, esto ya lo mencionamos, es una adecuación al derecho internacional, es decir, una adecuación de la ley que tiene que ver con salud mental a los derechos humanos. A eso nos referimos con derecho internacional, ¿sí? En fin, no los quiero aburrir con esto. Lo más importante, ¿sí? Dijimos, se incluye a consumos problemáticos en la órbita de salud mental, cosa que nunca había sucedido antes. ¿Sí? No hay ningún motivo para no tratarlos en el contexto de la salud mental. Bien. No estamos hablando de enfermedades en el caso de los consumos problemáticos, son trastornos o son padecimientos mentales, ¿sí? Por eso se lo incluye en esa órbita. Se pasa la atención de monovalentes a polivalentes, ya lo mencionamos con descentralización recién. Se trata de promover la inclusión en lugar de la exclusión, de pasar de regímenes cerrados o asilares, ¿sí? A regímenes abiertos. Ahora vamos a detallar un poquito más esto. Y se trata de cambiar la noción de peligrosidad subyacente, ¿sí? Si bien no está escrita en ninguna ley anterior la noción de que el loco sea peligroso, se suponía que el loco era peligroso por el trato que se le daba, y se trata entonces de pensarlo entonces en función de la capacidad, ¿sí? Una cosa sería la insanía de por vida, y otra cosa es decir, esta persona es incapaz mientras dure, por ejemplo, el contexto de una crisis sin que se considere peligrosa para sí mismo, para terceros, y una vez que esa crisis termina o cesa, porque las crisis no son para toda la vida, vuelve a recuperar su capacidad, se traduce en vuelve a recuperar sus derechos. ¿Sí? Y esa es una forma de paliar esta noción de peligrosidad. Ahora le voy a detallar un poquitito más, ¿sí? Y esto, en términos jurídicos se traduce de pasar de un enfoque tutelar, que es el enfoque del año 83, a un enfoque integral de derechos. ¿Qué significa esto? Bueno, lo pueden ver un poquito acá en esta filmina, ¿sí? Yo, del lado izquierdo, creo que no se entiende muy bien por culpa de que lo puse de esta forma, pero es, del lado izquierdo puse lo actual, ¿sí? El enfoque integral de derechos es el enfoque actual. Y el enfoque tutelar es el anterior. Sí, para que no se confundan, porque normalmente uno pone al revés las cosas, ¿no? Del lado izquierdo pone lo viejo y lo nuevo del lado derecho. Yo lo hice al revés, no me di cuenta. Pasamos de un principio de integralidad, ¿sí? Que viene a sustituir a la doctrina de situación irregular. ¿Qué significa eso? Que ahora, en el enfoque integral de derechos,
los derechos se consideran interdependientes, sobre todo los derechos que se consideran sociales, ¿sí? Versus, antes el Estado intervenía solamente cuando había una situación irregular, ¿sí? A ver, ¿cómo les puedo explicar esto? Si existe la comisión de un delito, ¿no? Eso es una situación irregular. Si hay un peligro para sí o para terceros, eso es una situación irregular. Si hay una vulneración de derechos, eso es una situación irregular. ¿Cuándo interviene el Estado? Cuando hay una situación irregular. O sea, al Estado le tocaría intervenir para tutelar, es decir, para proteger a la persona que está en situación de peligro, de vulneración o cuando hay un delito. ¿Bien? Ese es el enfoque anterior. Ahora, eso no deja de estar vigente. Lo que se hace es pensarlo de manera integral. Esto sería no solo intervenir cuando hay peligro o vulneración, sino para proteger y promover que el ciudadano pueda ejercer todos sus derechos. En la práctica, un ejemplo de esto es que el Estado no es que tiene que intervenir con el Código Penal, por ejemplo, cuando una persona está ocasionando disturbios en la vía pública y como tiene una problemática de salud mental, lo mandamos en vez de la cárcel, lo mandamos al manicomio. Sino que al contrario, vamos a intervenir para proteger sus derechos y para promover su derecho a la salud como un derecho integral. Esto sería que podemos asignarle un abogado para que vigile el abogado, no para que defienda, diga, no, mi cliente no está loco, necesariamente, sino para que ese abogado tenga, ¿cómo decirlo? Pueda observar que el derecho, la legislación, las leyes se aplicaron correctamente con su cliente y que no existe ninguna violación a sus derechos de esa forma. Bien, no sé si me explico con esto. Ese es el objetivo de asignarle un abogado a una persona que está internada. No necesariamente decir, no, mi cliente no está loco. También puede pasar eso. Sino de que se verifique que la ley se cumpla en todo su esplendor y que los derechos de esta persona se cumplan, se mantengan intactos. Y no solo intervenir cuando hubo una vulneración de los derechos, ¿sí? Sino prevenir. ¿Por qué? Porque se entiende al sujeto como de pleno derecho. Es decir, el sujeto en sí mismo es dueño de todos sus derechos garantizados por la Constitución. Por ejemplo, el derecho a elegir si quiere tratarse o si no quiere tratarse. Si no quiere seguir un tratamiento, una persona en cualquier contexto de salud puede optar por no medicarse, por ejemplo. En salud mental también puede hacerlo. ¿Por qué? Porque se lo entiende como un sujeto de pleno derecho. Bien. Antes se entendía entonces al sujeto no como de pleno derecho, sino bajo la tutela del Estado, es decir, bajo la protección del Estado. El Estado no protege a todo el mundo, el Estado protege a aquel que está en peligro, que está en vulneración. ¿Bien? ¿Me siguen con esto? Igual es demasiado técnico, eh, pero las consecuencias que tiene este enfoque tutelar es que, por ejemplo, el paciente no puede participar en las decisiones que le afectan, como en la internación. ¿Sí? No necesitamos el consentimiento de la persona para internarse en el contexto del enfoque tutelar de 1983. ¿Sí? Porque en todo caso está bajo vulneración, está bajo peligro y por eso hay que internarlo, por ende no nos interesa el consentimiento. ¿Sí? En cambio, si yo lo considero como un sujeto de pleno derecho que puede participar en sus decisiones, sí nos interesa el consentimiento informado. Bien, igual vamos a ver que hay dos tipos de internaciones, una en la que se requiere y otra en la que no se requiere este consentimiento. Pero básicamente el por qué se hacen estos cambios viene por este lado, ¿sí? Y por ahí lo más importante que pueden ver en esta filmina tiene que ver con la presunción de incapacidad total versus la presunción de capacidad. Antes estaba la sentencia, dijimos, de insanía. Esa sentencia de insanía, si bien un psiquiatra decía que la persona era insana, el juez refrendaba eso dando una sentencia. Esa sentencia judicial decía que la persona era incapaz y lo era de por vida para todos sus derechos. Si es incapaz para todos sus derechos, el Estado debería garantizar o debería tutelarlo y protegerlo. Y la forma que tenía de hacerlo era bajo la internación. Ahora se presume la capacidad de la persona. Esa sentencia de insanía se debe revisar cada 3 años. ¿Sí? Si alguien obtiene, por ejemplo, un certificado de discapacidad porque lo solicita, cada 5 años se vence y lo tiene que renovar, o a veces cada menos tiempo. ¿Sí? Y la persona no es incapaz para todo. Es incapaz para, en todo caso, algunas cuestiones que están bien detalladas en el certificado, en la sentencia. No es que deja de poder ejercer todos sus derechos, como sucedía antes. Por eso se piensa entonces al enfoque integral de derechos, tratar de afectar lo menos posible los derechos de la persona, versus considerarlo incapaz y insano
y tratar de afectar todos sus derechos y protegerlo en todo sentido. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Por ahí lo que a ustedes les puede interesar mucho más, por ahí no, lo que realmente les va a interesar a ustedes es entender esta filmina. ¿Sí? Yo, para darle un fundamento a esta filmina, que es la última y la más importante, es que expliqué lo anterior del enfoque integral de derechos y el enfoque tutelar. Porque si uno entiende el enfoque integral de derechos y el enfoque tutelar, va a entender por qué se piensa el régimen abierto versus el régimen asignado, la internación como recurso terapéutico restrictivo versus un recurso terapéutico habitual. Uno lo va a entender por eso, ¿sí? No esperen que en el parcial les preguntemos, porque eso ya sería propio de la carrera de Derecho. Explique el enfoque integral de derechos versus el enfoque tutelar. Eso ya es para abogados, ¿sí? Pero creo que ustedes van a entender mejor que este régimen abierto que se promueve hoy en día, que es tan criticado, viene de algún lado y viene de esta reforma que hubo en el plano jurídico. Profe, Esto que sí, yo, digamos, no fue muy, en el apunte está bien, muy explícito, así también, y creo que yo lo que más vi, digamos, es que se le devolvió un poco de la parte humana, digamos, a la persona, que por más, porque, digamos, sí, se entiende como que, bueno, vos tenías, como lo puse ahí en el chat, en donde a vos te tildaban de demente, vos perdías todo derecho, es decir, te internaba el Estado, si el Estado consideraba, ¿no? Sí, obviamente por el psiquiatra, que vos tenías que estar internado, estabas internado. No tenías derecho a saber qué tipo de tratamiento, no tenías derecho de nada, perdías todos los derechos. Digamos, esto es devolverle también un poco al derecho a la persona, que si bien puede llegar a tener, como nos puede pasar a cualquiera, algún tipo de situación, no quiere decir que vos tenés que quedar, digamos, excluido de todo lo que puedes hacer. Y esto también lo que decía lo último de la filmina anterior, de que ahora, si bien una persona puede tener algún tipo de complicación, no quiere decir que no pueda realizar alguna otra tarea, es decir, de exceptuarlo de todo, no. Digamos, se lo miró, se lo incluyó nuevamente. Es lo que sentí yo cuando lo leí, como que se lo incluye otra vez en su tratamiento, en lo que decida o no decida hacer, y bueno, eso me parece que está bueno. tal cual, exactamente lo que vos mencionás, se le da voz y voto nuevamente a la persona, porque se intenta, en todo caso, si el Estado va a intervenir en los derechos de una persona, se intenta que intervenga lo menos posible, ¿sí? Eso se traduce también en que se piensa en el régimen abierto y en la internación. La internación, de ser un recurso terapéutico habitual, ¿sí? De ser internaciones generalmente crónicas, casi para toda la vida, como en la declaración de insanía, ahora se piensa como recurso terapéutico restrictivo y excepcional, ¿sí? Como el último recurso de todos. Por ende, cuando ya no hay un criterio de internación, se tiene que hacer todo lo posible por externar a la persona. Porque si es restrictivo, tratamos de restringir lo menos posible durante la menor cantidad de tiempo posible a la persona, ¿sí? Y no dejarla abandonada, porque si no sería abandono de persona. Sino de restringirla la menor cantidad de tiempo posible. En el derecho, o sea, en los derechos que tiene una persona, pasaría lo mismo. Vamos a declararlo insano, pero no por completo, no al 100% y de manera irrevocable, sino tratemos de hacerlo lo menos invasivamente posible, ¿sí? En medicina en general también se piensa hoy en día en tratamientos que sean lo menos invasivos posible, ¿sí? Se supone que eso es más terapéutico. Cintia, levantó la mano, ¿puede ser? Sí. Sí, profe, le quería hacer una pregunta. ¿Puede ser que esto esté relacionado con cómo se trabajaba en las comunidades terapéuticas? Que, por ejemplo, en las asambleas se ponía, digamos, de igual a igual al paciente y al profesional, si bien el profesional siempre tenía el control, como que los dejaban hacerse cargo de lo que ellos querían, digamos, de lo que planteaban las problemáticas, como que para también tener una reinserción social después. Sí, definitivamente, Cintia, tal cual, tal cual. Una de las críticas que también le hace Basaglia a esas asambleas que las inaugura él, es que de todas formas, y de hecho uno de los pacientes se lo va a decir, de todas formas, esa asamblea es muy linda, pero siguen dentro del hospital. Entonces él quiere dar un paso más. Es decir, esto de darle la voz y voto a los pacientes tiene que ser real, tiene que ser llevado a la práctica. Y eso no se puede hacer dentro del hospital, hay que hacerlo fuera.
Es toda una aventura intentar hacer eso, ¿sí? Profe, creo que era en Entre Ríos, que había una comunidad terapéutica que a los pacientes los dejaban hacer una especie de campamentos que eran fuera del hospital, donde ellos tenían el control de todo, de los tiempos de que se armaban las actividades, de la comida, de todo. Y si bien iban los profesionales, no los dejaban solos, como que estaban al margen, digamos, como que dejaban que ellos se organicen y demás. Claro, 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 sí, sí, son diferentes experimentos, diferentes estrategias que están en el contexto de un programa de, ¿cómo se dice?, de alta, ¿no? De establecer un equipo que se encargue de preparar a los pacientes para el alta. A veces uno escucha esto y dice, bueno, pero están haciendo experimentos con locos, están diciéndoles que vayan a poner una carpita en el medio del monte y que así se van a curar. No, bueno, eso ya sería muy propio de los medios, hablar así. En realidad se prepara a los pacientes con todas las habilidades, se evalúa para que ver quiénes son aptos para esto y quiénes todavía están en desarrollo de sus habilidades. Y se van haciendo experiencias que implican al principio mayor control por parte de los profesionales y después cada vez un poquito menos de control y será un poquito más de control en los pacientes. No es compulsivo, no es de golpe, ¿sí? Y sí, se van intentando diferentes enfoques. No había escuchado puntualmente de ese de Entre Ríos, pero por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires, que funciona muy mal porque no hay presupuesto, etc. Pero en fin, estas ideas de decir, bueno, vamos a darle un subsidio a una persona que pueda alquilar un lugar, que pueda hacer sus cosas, que pueda llevar a cabo su terapia viniendo al hospital, ¿no? Que no le queda muy lejos. Que viene, no sé, los martes a buscar la medicación, que los miércoles tiene grupo terapéutico, que los jueves va a ver a su terapeuta personal, que el viernes va a ver al psiquiatra, que después vuelve y está con otros pacientes en estas, ¿cómo es que se llaman? Casas de medio camino, por ejemplo, ¿no? En la segunda parte de la peli, si las quieren ver, están ejemplificadas las casas de medio camino y los problemas que tuvo el pobre Basaglia con esas casas de medio camino, en donde la gente hacía experiencias de vivir con otros pacientes o de vivir solas y tratar de arreglárselas cada vez de manera más autónoma. Si querés reinsertar a las personas en la sociedad, trata de que sean lo más autónomos y lo más independientemente posible, pero no lo dejes librados al azar y a su suerte. Y entonces se intentan hacer este tipo de dispositivos. Bueno, decíamos, internación, último recurso, que sea lo menos restrictivo posible, durante la menor cantidad de tiempo posible, que sea restrictivo, y cuando haya que internar, se interna. Si hay que internar de manera involuntaria, se interna de manera involuntaria. Y si se le puede pedir el consentimiento a la persona, es decir, si puede dar su voluntad de querer ser internada, se pide el consentimiento como en cualquier otro procedimiento médico, ¿sí? Por ejemplo, para empezar una terapia psicológica común, ¿sí? Por cualquier consulta que una persona pueda tener, tiene que firmar un consentimiento informado. Es decir, el profesional me informó de qué va la terapia, cuáles son las mejores alternativas, me dijo más o menos cuánto puede durar el tratamiento, me explicó las cosas en términos que yo puedo entenderlo, y después de que me explicaron todo esto, entonces firmo mi consentimiento informado, digo, doy consentimiento para que el profesional tal haga el tratamiento de salud conmigo. Y yo puedo revocar ese consentimiento cuando quiera, ¿no? Eso es algo habitual en la práctica de consultorio del psicólogo común, ¿sí? Se empieza a hacer habitual en las internaciones. Pero también hay internaciones en donde la persona, por ejemplo, no está en sus cabales, no está en la capacidad de darte su consentimiento y al mismo tiempo, eso solo no alcanza, al mismo tiempo está en ese momento, de manera, lo que se llama riesgo cierto e inminente, es un riesgo para sí mismo o al mismo tiempo es un riesgo para los demás, para terceros, pero en ese momento, de manera cierta e inminente. O sea, riesgo cierto, inminente, para sí y para terceros, es la única de todas las cuestiones que me puede permitir a mí internar a una persona de forma involuntaria, a la antigua, ¿sí? La única forma. ¿Qué pasa con esto, no? Antes en la ley del 83 decía lo mismo, solo que no decía ni cierto ni inminente. Entonces, ¿qué pasaba? Las personas que se les presumía la peligrosidad, ¿sí? Que podían ser un riesgo para sí, que podían llegar a ser un riesgo para los demás, se las internaba de forma involuntaria. Ahora tiene que ser cierto e inminente. Esas dos palabras cambian muchísimo la historia, porque el riesgo, por empezar, si es cierto, tiene que ser comprobable, lo tengo que estar viendo, ¿sí? Lo tiene que decir un familiar, pero tiene que ser comprobable y constatable, ¿sí? A veces si lo trae la policía, por ejemplo, que lo encontró en la calle,
en alguna conducta que pudiera implicar riesgo para sí o para terceros, ya está, eso es una prueba cierta, ¿sí? Y que puede derivar en una internación involuntaria. Y el riesgo también puede ser inminente, es decir, quizás la persona está amenazando con quitarse la vida, es decir, es un riesgo para sí mismo, pero lo está haciendo ahora y es inminente. Sí, y hay una prueba fehaciente de ello. Y no decir, no, bueno, porque es delirante, mirá si en algún momento se tira y se mata. ¿Sí? Eso ya es presumir la peligrosidad. Acá estamos hablando de que la peligrosidad está aquí y ahora presente al momento de la internación. Y esa peligrosidad me autoriza a mí a internar de manera involuntaria a una persona, sin preguntarle su consentimiento ni nada. La persona está totalmente desorientada, delirante, por ejemplo, podría ser objeto de una internación involuntaria. Ahora, que sea cierto inminente cambia la regla de juego porque en algún momento la crisis termina. En algún momento es posible que esta persona ya no sea un riesgo cierto inminente, ¿sí? Sino que el tratamiento haya hecho cierto efecto, ¿sí? De que la persona pueda seguir el tratamiento por fuera del hospital, de que la persona por ahí tiene una red de contención familiar que la pueda ayudar, ¿sí? Gente que puede ir a consultorios externos. Mucha gente, por ejemplo, sigue un tratamiento psicofarmacológico por, vamos a decir, psicosis, ¿no? Que es el ejemplo típico. O por consumos problemáticos, ¿sí? Y en algún momento tiene una recaída. Y en esa recaída puede ser un peligro para sí mismo, para terceros. Bien, pero esa recaída no va a ser para toda la vida. Esa recaída en algún momento va a cesar. Y cuando ese riesgo termina, también termina el criterio de internación involuntario. ¿Qué se hace? ¿Se le da de alta? No necesariamente. Lo que se hace es buscar el consentimiento de la persona. Bien. Sí, escucho. Yo quería contar una experiencia que tuve. Tengo mi amiga, amiga, fue una compañera mía del colegio, y ella sufre es bipolar. Y cada más o menos 2 años tiene una crisis. Bueno, porque ella, digamos que tiene la familia, pero casi siempre está sola, porque la excluyen, Sí. porque la familia dice que están casadas, que ella no se quiere cuidar, que no toma la medicación. Bueno, cuestión que un día me la crucé y estaba re desorientada y hace 3 días que no dormía. Ya alucinaba, toda sucia. Bueno, y se quería matar. Decía que se quería matar, y bueno, la llevé, pero después de como 8 horas de hablarle, la bañé, la asistí, todo, acá al hospital de La Matanza, al Parvicien. Sí. Bueno, la vio un psicólogo, un psiquiatra y un médico clínico. Y bueno, hablaron con ella y ella igual como que estaba desorientada, pero al mismo tiempo como que manipulaba el momento. Como que yo vi que como que sabía muy bien lo que hacía, pero a la vez no, porque no querían que la mediquen, y cuando llegamos al hospital se empezó a comportar de otra manera, o sea, normal. Y no querían que la mediquen. Igual, bueno, le hablaron y le dieron, creo que Valium, y a los 5 minutos ya estaba dormida. Y bueno, después tuvo 3 meses internada, por volumen. O sea, quiso internarse, estuvo 3 meses, bueno, ahora está de alta, pero creo que cada 3 meses tiene que ir a buscar la medicación y tomarla. Y ella me dijo que le hacen una prueba de rojo, amarillo, verde, y bueno, me dijo que ahora está verde, que está todo ok, pero para mí no está todo ok. O sea, en cualquier momento va a recaer de vuelta porque otra vez tienes problemas con las familias, pero nada, quería comentar la experiencia esta que tuve con ellos. Bien, ahí en ese caso lo que se hizo fue considerar que tenía riesgo cierto inminente, se la interna, ¿sí? Y para poder prolongar la internación, cuando ya no hay riesgo cierto inminente y se considera que lo mejor sería que estuviese internada, se le puede pedir el consentimiento a la persona. Si lo brinda, genial, tiene que firmarlo. Y en el caso de que no lo brinde, es como cualquier otra intervención. Si una persona se niega a medicarse, ¿no? Ponle que yo me niego a medicarme para el infarto, no sé, sí, yo no soy médico. Pero, y si yo no me medico, mi cardiólogo me dice, pero mire que usted le va a dar un infarto, si usted no se medica, usted no se cuida, se va a morir. Yo puedo optar por no hacerlo,
¿sí? Pero yo ahí soy un riesgo para mí mismo. ¿Qué me va a decir a mí? A mí que yo no soy un riesgo para mí. Yo soy un riesgo para mí. Pero yo decido correr con ese riesgo. Y uno se pregunta, ¿pero y por qué en el ámbito de la salud mental no es igual? ¿Qué tiene de distinto? Y ahí es donde empiezan a surgir muchas cuestiones que tienen que ver con el miedo de la población a lo que le pueda pasar a los demás y no tanto a la propia persona. Entonces, por eso está esta noción de siempre y cuando la persona pueda entender lo que vos le estás explicando respecto a la internación, respecto al tratamiento, y siempre y cuando no sea un riesgo que sea cierto, inminente, no vas a darle el alta a una persona que no se quiere medicar pero dice que se va a matar, porque es un riesgo cierto inminente. Pero cuando ya no es más inminente el riesgo, cuando ya no es cierto el riesgo en este momento, cierto es constatable, ¿sí? No, cierto versus mentira. Entonces, se le pide el consentimiento. Y si no, se trata de convencerla de que siga el tratamiento, al menos de forma ambulatoria, ¿sí? Y muchas veces no tiene sentido tener internada 6 meses, 3 años, ¿sí? Sino en todo caso decir, bueno, te damos medicación, vení mañana, vení en 3 días, vení en una semana, vení una vez por mes. Si le dan medicación cada 3 meses, tiene bastante confianza en ella, por lo visto. Y la persona puede seguir con su vida normal después de eso, ¿sí? Hay trastornos que se caracterizan por tener crisis, por tener ciclos. Y el trastorno bipolar es uno de ellos, ¿sí? Con la medicación se trata de que tenga cada vez menos recaídas en lo posible. Bien. Pero en fin, a lo que apunta esto es a no eliminar las internaciones, sino a reglamentarlas aún más. Por eso el capítulo más largo que tiene esta ley tiene que ver con internaciones. Y pone todas estas especificaciones que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? ¿Por qué lo hace? Porque lo considera un recurso terapéutico restrictivo. ¿Por qué? Porque intenta, desde este paradigma integral de derechos, incidir lo menos posible, ¿sí? En restringir derechos de las personas. Trata de que sea lo menos invasivo posible. ¿Bien? Y esto es el régimen abierto. Pedirle la voluntad a una persona y tratar de que no esté internada toda la vida y de que en algún momento pueda revocar su consentimiento como en cualquier otra práctica de salud mental. Eso es lo que hace el régimen abierto, ¿sí? No es como el régimen abierto de Open Door, en donde la gente tenía que, digamos, estar en una granja aislada sin muros. Es el régimen abierto ahora tomó estas características, versus el régimen anterior, que era el régimen asilar, donde vos estabas por la sentencia de un psiquiatra, por la sentencia de un juez condenado, digamos, a hacer un tratamiento de por vida de salud mental, ¿sí? Entonces se promueve la externación, porque no hay que pedirle permiso al juez para externar a alguien, sí hay que pedirle permiso al juez para mantener a una persona internada. ¿Sí? La internación la hace un psiquiatra hoy en día, dijimos con la firma de otro profesional del equipo interdisciplinario, un psicólogo, etc. Pero después tiene que informar al juez y el juez tiene que controlarlo, etc. Hay formas de hacerlo. Que la externación se puede hacer simplemente informando al juez, mira, te di de alta a tal persona y el juez no puede objetar eso, ¿sí? Bien. Todo lo que están viendo en la filmina ya lo hemos desarrollado. Monovalente versus polivalente, la hegemonía médica versus el enfoque interdisciplinario. Tiene el artículo 8 que habla especialmente sobre eso. ¿Sí? Y yo ahora, para descansar un poco también de todo esto que he hablado bastante, les voy a dejar una pequeña actividad. Les voy a dejar la consigna en miel. ¿Y cómo hago para subirles la imagen, no? ¿Se puede subir una imagen a miel, ustedes que saben tanto de tecno? Vamos a frenar ya la grabación.